Celebramos hoy la fiesta de San Benito. Fue el primero en ser proclamado patrón de Europa. Después serían nombrados otros 5, 2 hombres, santos Cirilo y Metodio, y 3 mujeres, Santa Catalina de Siena, Santa Brígida de Suecia y Santa Teresa Benedicta de la Cruz. San Benito ha sido uno de los hombres que más influencia ha tenido en la historia de la Iglesia hasta el día de hoy. Pensad que él sintió la llamada del Señor, se retiró y después de fundar y de escribir la regla de su orden, a día de hoy hay cantidad de hombres y mujeres que viven según la regla que él escribió. Por lo tanto, celebramos a un hombre que, lleno del Señor, vivió en fidelidad y se dejó conducir por el Señor. Su vida ha tenido un fruto inmenso, no solo por lo que se constata en la historia de la Iglesia, sino por la irradiación espiritual que él ha tenido con su vida y sobre todo con su intercesión desde el cielo. San Benito tuvo 2 grandes etapas después de percibir la llamada. Se retiró a Subiaco, vivió una vida de soledad y poco a poco se le fueron uniendo otros que fueron discípulos suyos. Luego pasó a Montecassino, donde empezó su vida monástica, comunitaria, donde escribió la regla y a partir de ahí nació la vida benedictina que ha tenido cantidad de ramificaciones hasta el día de hoy. Una vida que ha florecido en la orden de los benedictinos, cistercienses, trapenses, de hombres y mujeres que han continuado a partir de esto, sobre todo de una vida monástica que es la que se ha difundido en Occidente de una manera mayoritaria. ¿Dónde está el secreto de una vida tan fecunda? Pues mirad, el secreto está en una llamada de Dios, una llamada que se percibe en el corazón. Fruto de esto fue la determinación de San Benito de seguir la llamada de Dios. Él vivió solo con Dios y allí aprendió lo que Dios le enseñó. Lo fue aprendiendo en un proceso largo, primero de soledad, luego de compañía y luego de comunidad. Y todo aquello que el Señor le había enseñado a través de la oración, del encuentro con Dios, a través de las personas que habían estado con Él y a través de la mano maternal de la Iglesia en la que había recibido todo, lo expresó en una forma de vida que se ha mostrado llena de sabiduría para vivir y conducir a Dios. Una regla que ciertamente sigue siendo hoy toda una expresión para poder vivir la consagración y la vida monástica, de manera que San Benito, enseñado por Dios, fue maestro y enseñó a otros a vivir de Dios. Y esto es lo que nos transmite la primera lectura y el salmo responsorial que hoy escuchamos, porque en la primera lectura, que está tomada del libro de los Proverbios, se escucha: Hijo mío, inclina tu oído, acepta mis palabras, acoge mis consejos, inclina tu corazón, y entonces alcanzarás el conocimiento de Dios. Esto es lo que vivió San Benito. Su regla empieza hablando como un padre se dirige a un hijo. ¿Por qué? Porque él fue como un niño, como un hijo delante de Dios, y así aprendió a ser padre, que transmitió una manera de vivir a los que venían después. Quien aprende de Dios y recibe a Dios está llamado a transmitir lo que él ha recibido. Y ciertamente lo que perdura en la Iglesia es aquello que lleva el sello de Dios. La Iglesia lo reconoce y Dios bendice luego a través de vocaciones, porque el mismo Espíritu que ha suscitado y ha llamado a un hombre o a una mujer para vivir una vida, llama a otros para que sigan ese camino que ha abierto el Señor. En el camino que recorrió San Benito, buscando a Dios, hay, entre otros, un hecho muy importante, y es el siguiente. Un día tuvo una experiencia de Dios, una especie de rapto, como también le sucedió a San Pablo. El Señor le lleva a contemplar lo que hay en el cielo, algo como lo que narra San Juan en el Apocalipsis. Una puerta estaba abierta en el cielo y vi. Bueno, pues para San Benito esta experiencia fue clave para entender lo que tenía que hacer. Y a partir de ahí se entiende el proyecto de San Benito, que es anticipar el cielo y hacer una comunión de hermanos en torno a Dios, que eso es el cielo, donde los grandes ejes van a ser, junto con la caridad, por supuesto, la contemplación, el trabajo y la tradición. La oración. El centro es Dios, un centro con una vida de oración que tiene 2 grandes ejes: la escucha de la palabra de Dios. Toda oración debe partir de la escucha de Dios, y aquí viene lo que se conoce como la tradición de la lectio divina, la escucha de la palabra. Y
la obra de Dios, el segundo eje, que es la liturgia de las horas, el oficio divino. En segundo lugar, decíamos la contemplación. Este es el gran proyecto de San Benito, tener como eje de la vida la contemplación y buscar a Dios en todo, estar en presencia de Dios y aprender a vivir bajo la mirada de Dios. Todo esto le lleva a San Benito a comprender que el mundo hay que transformarlo desde Dios, y de ahí viene la gran llamada al trabajo, un trabajo sencillo, un trabajo manual, un trabajo que además sea la fuente para poder alimentarse y poder subsistir, un trabajo donde se une la contemplación con la tarea, ora et labora. Las dos cosas van fundidas. Y en tercer lugar, decía tradición. Para San Benito fue muy importante transmitir a Dios a los demás. Para eso había que leer y había que escuchar lo que Dios había dicho a otros. Nuestra vida con Dios no parte de nosotros. Tenemos que ser humildes y acoger en comunión con otros lo que se ha ido transmitiendo en el tiempo. Para San Benito es muy importante la lectura, la escucha de la tradición, el recoger, el saber. Y de ahí que los monasterios muchas veces se convirtieron en lugares no solo para Dios, sino para educación de los jóvenes y para transmitir la cultura. De manera que para San Benito era muy importante enseñar y transmitir a los demás cómo la fe es la que configura la vida. De aquí que los monasterios fueron difundiéndose y ciertamente no se puede prescindir de todo el monacato benedictino para entender lo que ha sido la configuración de Europa. A la vista de este gran santo, hoy, Señor, queremos darte las gracias porque los santos son evangelio vivo en tu Iglesia, porque a través de ellos nos enseñas a descubrirte, a amarte, a quererte y con ellos iluminas nuestra vida. Queremos, como San Benito, hoy especialmente, Señor, ponerte en el centro de todo. Como Él queremos decirte que no queremos anteponer nada ante ti ni a tu amor. Enséñanos a buscarte de todo corazón, a ser hombres y mujeres orantes, a descubrir cómo el trabajo es un don para poder encontrarte a ti y hacerlo todo con amor unido a tu voluntad. Enséñanos, Señor, a vivir en comunión como tú le enseñaste a Él en el monasterio, a hacer del lugar donde vivimos un hogar, una comunión de hermanos. Y enséñanos, Señor, a transmitir a los demás que tú eres el centro de todo y que una vida solo es verdaderamente fecunda cuando se vive desde la fe. Feliz día para todos. Amén.